presencia vamos a exaltar. Un movimiento creciendo está en nuestra casa. Ven a disfrutar. Veremos su gloria, su presencia es real. El MSM es mi casa, nuestra misión es amar, empoderando familias. Somos Misión Cristiana Mundial. Misión Cristiana Mundial. Vamos a la Escritura, vamos a ir a lo que dice Juan, Evangelio de Jesucristo según Juan, el capítulo número 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, miren lo que ocurre en plena cena. Colóquese por favor en ambiente. En plena cena ya Jesús sabe quién le va a entregar. En plena cena Jesús tiene una atmósfera, ya está ocurriendo, que es el último tiempo que Jesús va a estar aquí en la tierra. Dice el versículo 4, presta atención, dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Están cenando. Jesús sabe que ya tiene que dar las últimas lecciones. Jesús tiene que enseñarnos algo antes de irse. Jesús quiere enseñarnos algo. Antes de ir a la cruz del Calvario, Jesús nos quiere dejar una de las enseñanzas más claves y más importantes que debe tener la iglesia. ¿Cuántos son iglesias del Señor? ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Muy bien. Entonces Jesús dice: tengo que aprovechar el tiempo. Ya me queda muy poco y debo dejar marcado, dejar sellado la clave de lo que significa vivir o ser un discípulo del Señor. Y Jesús, como nunca nos pide nada que Él no haya hecho antes, entonces Él se convierte en ejemplo para nosotros. Y miren lo que hace: toma la toalla, busca un lebrillo, que es como especie de una bañerita, de un recipiente, y comienza a lavar los pies de los discípulos. Señores, no se usaban Nike, ni Reebok, ni All Star. Se usaban sandalias, de tal manera que los pies de mis estimados hermanos, como Pedrito, como Juanito, no tenía la pedicura que tal vez pudiese brindarle un ministerio como el de Esther. Nuestros amados discípulos carecían de recursos como los que tenemos nosotros hoy para proteger sus pies. Estos piececitos, señores, tenían lo suyo. Pero el Señor Jesús tomó el lebrillo, tomó la toalla y prosiguió a dejarnos, señores, una de las lecciones más importantes que nosotros como iglesia debemos tener. ¿Qué hace el Señor? Le lava los pies. Estando en ese proceso, los demás estaban tranquilos, dejándose lavar los pies por el Señor. Juan tranquilo, Mateo tranquilo, Lucas allí tranquilo. Quizás Lucas era uno de los que tenía los pies mejorcitos porque era médico y se los cuidaba un poco más, qué sé yo, no sé. Pero siempre, Pedrito siempre salta a marcar la diferencia. Y en esta oportunidad Pedro dice: Señor, pregunta, ¿tú me lavas los pies? No, Señor, si tú supieras por dónde yo he estado hoy. Si tú supieras, Señor, no me hagas eso. Pero más que un hecho físico, Jesús quiere darnos una enseñanza espiritual de lo que eso significa. Jesús le dice: lo que yo hago,
Tú no lo comprendes más ahora, más lo entenderás después. Queriendo decir al Señor, esto que estoy haciendo, no lo veas de manera natural, Pedro. Esto tiene un significado espiritual que va a trascender de este momento. Pedro le dice, y el Señor añade, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Qué hace Pedrito ahora? Pedrito dice, no me lavarás, verso 8, no me lavarás los pies jamás. Verso 9, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ya Pedro se pasa. Ahora quiere que lo bañen. Otra vez el Señor tiene que tener paciencia con Pedro. Le dice, verso 10, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Verso 13. Vosotros, está diciéndole Jesús ahí, están todavía allí asombrados por lo que Jesús está haciendo. Y Jesús les dice, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. ¿Cuántos saben que el Señor es maestro y es nuestro Señor? Que todo lo que Él hace es una enseñanza, todo lo que Él dice es un aprendizaje. Pero Jesús le coloca aquí una clave. Dice, pues si yo soy Señor y Maestro, le he lavado a vosotros, o he lavado vuestros pies, verso 14, vosotros, a ver, toca el que está a tu lado y de tú, también tienes que lavarle los pies a otro. Vamos, tócalo así con el dedo y dile, tú también tienes que lavarle los pies a otro. Y Jesús dice, Jesús es más fuerte, dice el verso 15, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esta enseñanza tiene que ver con el hecho de que Jesús todo lo que hace es para que nosotros nos convirtamos en multiplicadores de esas acciones. Hoy quiero hablarles acerca de la gloria del ministerio de la iglesia. La gloria del ministerio de la iglesia. Y la gloria del ministerio de la iglesia no es otra cosa que el servicio. Sin el servicio, la iglesia deja de ser iglesia. La razón de ser por la que somos iglesia es porque necesitamos servir. Hay un solo servidor aquí. Necesitamos servir. Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el que la Biblia dice el Alfa y la Omega, el que la Biblia dice el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que la Biblia establece la palabra que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, el que por Él fueron hechos los cielos y la tierra y que todo depende de nuestro Señor Jesucristo. Él, que es todo, dice que Él le lavó los pies a Pedro y le lavó los pies a sus discípulos y dice, ustedes tienen que hacer lo mismo, lo propio con otros porque yo les he dado ejemplo. El lavar los pies de una manera literal es un servicio, pero de una manera espiritual tiene que ver con purificación. Diga, purificación. Cuando alguien entraba a la casa de una persona, especialmente para ser convidado a comer, lo primero que tendría que hacer el anfitrión era brindar la oportunidad a los invitados de que se lavasen tanto los pies como las manos antes de ir a comer, pues las comidas no se servían en mesas, sino que las comidas se servían en un tipo de moqueta, en un tipo de moqueta, donde todos estaban alrededor y tenían los pies cruzados. De alguna manera había una relación muy cercana entre los pies del que está al lado y la comida que se estaba comiendo allí en ese instante. De tal manera que había que tener los pies limpios. Ahora, el anfitrión tenía que brindar esta oportunidad, número uno. Número dos,
el Señor nos está invitando a participar de algo importante. Una cena es algo íntimo, diga íntimo. El Señor quiere invitarte a que tú no experimentes su gloria desde afuera, sino que Él quiere que tú entres a su casa y Él es el anfitrión. Él te dice: ven, yo quiero que cenes conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. La Biblia nos enseña entonces que Él se presenta como anfitrión, que Él desea entrar y que Él quiere que tú pases, que no estés más del lado afuera y que estés ahora con Él en intimidad, que estés en la cena, en el banquete que Él ha preparado para ti. ¿Me dice amén? Ahora bien, Jesús te brinda todo eso para que tú dejes de ser algo, un extraño, y seas ahora un íntimo. Para que tú dejes de ser alguien que está afuera y comiences a ser alguien que está dentro. Para que tú no pases desapercibido y comiences a ser tomado en cuenta. Para eso usted tiene que pasar. Pero antes de pasar a cenar con el Señor, sus pies y sus manos tienen que ser purificadas. Usted tiene que dejarse purificar por el Señor. Díganme amén. La purificación es un acto de lavamiento, y si lo llevamos en un nivel más alto de espiritualidad, estaríamos hablando aún de santidad. Toda vez que alguien iba a estar en santa convocación, valga el término, tenía que purificarse primero para poder entrar a tener esa comunión, esa relación, esa conexión directa con Dios. Pero me gusta que Jesús ahora le lava los pies. ¿Qué son los pies? ¿Qué significan los pies en tu vida y en mi vida? Es nuestro andar, diga nuestro andar. Usted quiere ser iglesia del Señor, o usted quiere ser un hijo de Dios, usted no quiere ser un desconocido, usted quiere ser alguien que está en intimidad con Dios. Tu andar tiene que ser purificado. Tu caminar tiene que ser purificado. Dice la Biblia que cuando el hijo pródigo fue restaurado, le colocaron ¿qué? Calzado nuevo. Ya el padre los tenía preparado allí. Había mandado a comprar unos zapatos a la medida de su hijo, porque su hijo iba a dejar de ser ese que andaba perdidamente e iba a encontrarse nuevamente en la casa de su padre, donde había abundancia de pan. Tu andar para disfrutar de la intimidad tiene que ser purificado. También la Biblia dice en la armadura, Efesios capítulo 6, dice que nos dio o nos coloca o debemos tomar el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Una vez que tus pies son purificados, el calzado que Dios te coloca a ti es un calzado que está conectado en un andar, oiga bien, en una conducta que tiene que ver con el reino de Dios, con el evangelio del reino de Dios, con las buenas noticias de parte del Señor para usted y para mí. Nuestra vida tiene que caminar, tenemos que caminar en el evangelio del reino de Dios. Y no solamente eso, sino que hay allí una doble línea o una doble conexión, sino que yo vivo en el evangelio y doy a conocer el evangelio. No me lo quedo, porque por eso son los pies. Porque los pies son para llevarnos, para conducirnos, para andar. Algunos caminar, otros trotar y otros tal vez hasta correr. Entonces nuestra vida no es, el evangelio no es, fíjense que no fue señalado las manos para el evangelio, no fue señalado el pecho para el evangelio, fueron señalados los pies, porque el evangelio del reino de Dios es movimiento. Diga movimiento, diga movimiento. A ver, hable otra vez, diga movimiento. Entonces, si el evangelio del reino que nosotros debemos predicar según Mateo 24, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si nosotros, nuestra vida, nuestra conducta, nuestros pies andan conforme al reino de Dios, ese reino de Dios va a traer paz a todos aquellos que viven en el reino de Dios. Este mundo te ofrece una paz circunstancial, temporaria, que tiene que ver con las cosas, con suplir las cosas y las necesidades físicas temporarias. Pero la verdadera paz es poder levantar una canción en medio de la tormenta. La verdadera paz es poder levantar una alabanza en medio de las circunstancias adversas.
Porque es una paz inconmovible, no la puede cambiar nada ni nadie, porque la paz de Dios que Él ha colocado en nosotros sobrepasa todo entendimiento. ¿Me está escuchando, iglesia? Así es que cuando yo comprendo esto, que mis pies tienen que ser purificados para tener intimidad, para que el evangelio del reino, para yo poder conducirme, para mi andar, es con un propósito. Yo no soy iglesia para estar purificado, para estar santo, inmaculado, de los santos, santísimo, y estar solamente aquí. No, yo soy iglesia porque yo debo entrar en movimiento. Diga, en movimiento. El reino de Dios nunca es pasivo. El reino de Dios es movimiento. Entonces Dios dice, Jesús dice, así como yo he hecho, note el verbo hacer. No es el verbo estar, es el verbo hacer. Entonces es hacer, diga, hacer. Así como yo he hecho con vosotros, dijo Jesús, vosotros tenéis que hacer. Es decir, diga, yo debo servir en el reino de Dios a muchas personas. Diga, yo debo ofrecer y traer la paz a mucha gente que la necesita. Diga, yo soy un servidor de Cristo. Denle un aplauso al Rey, vamos. Entonces la gloria del ministerio de la iglesia tiene que ver con servir. La palabra ministerio significa, entre otras cosas, y la más importante de ellas, servicio. Servicio. Nadie puede llamarse ministro si no está sirviendo algo. ¿Aló? Para servicio hay varias palabras en griego, pero hay dos que a mí me gustan muchísimo. Una es doulos y la otra es diaconía. ¿Le suenan esas palabras? Diaconía, sí le suena, ¿verdad? Que tiene que ver con los diáconos. Y doulos tiene que ver también con servicio. Estas palabras nos dan a entender a nosotros lo siguiente: cuando alguien era esclavo y ofrecía un servicio porque era esclavo, no tenía otra alternativa, llegaba un momento que ya el amo le perdonaba y le decía, puedes irte, por amor a su amo, y en recompensa decidía quedarse. ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros, todos nosotros éramos esclavos del pecado? Servíamos a un sistema de esclavitud, de maldad. Y cuando vinimos a Cristo fuimos traídos en libertad. La única razón por la que somos iglesia es para que sirvamos en honor y en honra a nuestro Dios. La iglesia es la portadora del evangelio del reino en todas las naciones. Mire, dígame la pregunta que ya yo sé la respuesta. Pregúntame acerca de alguna necesidad con respecto a finanzas, el reino de Dios. Pregúntame con respecto a tu familia, el reino de Dios. Señores, Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo lo que usted necesita tiene que ver con el reino de Dios. No importa cuál sea la pregunta que usted tenga, la respuesta es, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también se haga aquí en la tierra. ¿Cuál voluntad? La del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que ha establecido que en tu vida, mientras estés bajo los parámetros del reino de Dios, tu vida va a ser llevada a nuevos niveles de bendición, de cuidado, de protección. Nadie que camine como debe caminar en el reino de Dios debe creer que no va a lograr el éxito. Por el contrario, aunque tengamos momentos difíciles y temporarios de necesidad, de problemas adversos, todo forma parte de un gran plan. Si usted está en el reino de Dios, entonces la voluntad del Rey va a ser una realidad en su vida. Vamos, alégrese, gócese, grite algo, diga, Jesucristo es mi Rey. No importa cuál es la pregunta, la respuesta es el reino de Dios. ¿Sabe usted que muchas veces no se trata de buscar respuestas, sino de hacer la pregunta correcta? Si usted no sabe formular la pregunta, usted no va a avanzar en la vida. Usted tiene que
hacer la pregunta correcta y se le va a abrir un panorama de cosas. Si usted pregunta en una dimensión muy pequeña, la respuesta que va a tener es muy pequeña. Si usted va más allá, entonces su respuesta va a ser gloriosa, va a ser algo poderoso. Vamos a otro versículo bíblico. Estoy creando la plataforma. La gloria del ministerio en la iglesia es el servicio. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Yo lo voy leyendo mientras usted ya lo consigue o lo lee en la pantalla. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores ¿de quién? De Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando usted decide ser servidor de Cristo, inmediatamente usted está habilitado para administrar los misterios de Cristo. Entiéndase misterio, no eso de las películas de terror, no, olvídese de eso. Misterios lo relacionamos con eso que dice la Escritura, para que usted lo comprenda. Cosas que ojo no vio ni oído escuchado, sino que serán traídas o reveladas a los hijos de Dios. Dios está listo para mostrar cosas específicas de su naturaleza, de su secreto, de su intimidad, para aquellos que le sirven a Él. Si alguno de ustedes quisiera descubrir su propósito en la vida, usted debe comenzar con servir a Dios. Ahora bien, verso 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere depositar en ti cosas, pero tú necesitas ser fiel. Fidelidad tiene que ver con la persona. Lealtad significa o tiene que ver con la causa. Hay mucha gente que está muy confundida con eso, pero muy confundida con eso. Fidelidad tiene que ver con la persona y lealtad tiene que ver con la causa. Conozco mucha gente que son leales a la causa, pero no fieles a la persona. Mucha gente que son leales al reino de Dios, pero no son fieles a Jesús. Dígame amén o ay, ay, ay. Porque cuando eres fiel a Jesús, haces lo que Jesús dice. Pero cuando tú eres fiel, un administrador fiel, un siervo fiel, tú más que la causa, tú ves a la persona y luego, por supuesto, está la causa. La persona es importante. ¿Sabe usted cuánta gente está haciendo la obra del Señor sin el Señor de la obra? ¿Sabe cuánta gente está en un protocolo de vida cristiana sin tener una relación cercana con nuestro Señor? Y que alivian su conciencia con algunos rituales y con algunas pautas que ya se conocen de memoria de hace muchísimos años, pero cuando se trata de ser servidores de Cristo, en el nivel que Cristo nos demanda, la persona de Cristo está colocada a un lado y está más hecha la obra. Dios necesita que usted y yo en este tiempo, si vamos a vivir realmente el ministerio de Cristo en la iglesia, necesitamos ser servidores que tienen presente la persona de Cristo en todo lo que hagamos. La diferencia entre hacer algo para Dios y la diferencia en los que hacen cosas para un sistema tiene que ver exactamente con eso. Todas las personas afuera son leales a la causa, pero no todas son capaces de vivir por una persona, serle fiel a Jesús a una persona. Dice Apocalipsis que tenemos que ser fieles. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que dejemos de respirar. Eso es el ministerio. Señores, eso es el ministerio. Ministerio no me lo enseñan, no me lo entregan en alguna universidad, ni teológica ni siquiera, porque allá aprendemos pautas y conceptos. Pablo le escribe a una iglesia que tenía mucho dinero. Su situación económica era muy buena. Le escribe a la iglesia de los filipenses.
Y Pablo comienza en esta carta a enseñarle cosas a ellos. Y sobre las cosas que les va a enseñar, tiene que ver exactamente con eso. Es decir, ustedes pueden estar muy bien económicamente y pueden tener muchas cosas, pero ustedes necesitan entender la razón por la cual ustedes son iglesia. ¿Cuál, Pablo? Filipenses capítulo 2. Versículo 3 en adelante dice: nada hagáis por contienda, nada hagáis, verbo hacer, o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo yo debo mirar a los demás? ¿Cómo? ¿Sabe lo que significa en el original? Como que debo aprender de todos. Pablo dice: ustedes tienen que tener una actitud, la actitud de aprender de todos. Cuando alguien dice, ya yo me lo sé todo, en verdad no sabe nada. Pablo dice: señores, ustedes pueden entender, le dice a la iglesia de Filipenses, ustedes pueden entender muchas cosas, pero aquí hay que caminar viendo a los demás como superiores. Verso 4. Comienza Pablo a meterle el 4x4 de la enseñanza. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, dejen de ser egoístas, dejen de ser vanagloriosos, dejen de ser orgullosos. Porque si Pablo les dice que tienen que tener humildad, y si Pablo les dice que tienen que es porque esa gente andaba así. Voy para la iglesia, gloria a Dios. Tengo 3 puestos en mi coche, pero no, porque después tengo que esperar a fulano y después. Aló, habla, Jehová. Yo me voy primero porque no quiero que nadie. Pablo, ¿y cómo debo ser entonces? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir allí significa actitud, diga actitud. Que hubo también en Cristo Jesús. Pablo se lo describe clarito, le dice: señores, bájense de esa nube, porque si Él, el Señor, Jesucristo, hizo esto, ustedes también tienen que caminar de la misma manera. ¿Cómo lo hizo? Dice: el cual siendo en forma de Dios, verso 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. A él nadie lo humilló, él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pregunto, señor cristiano, señora cristiana, ¿qué te dificulta para obedecer al Señor? Y él dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dale un aplauso a mi Señor, por favor. Dale un aplauso a Él. No se puede servir a Dios a mi manera. Si yo me hago llamar ministro, yo tengo que entender que yo debo obedecer a Jesús. Yo debo obedecer las pautas de Dios. Yo debo colocarle excelencia a lo que hago. Yo debo hacer las cosas para honrarlo a Él con todo. Y si en algún momento de mi servicio a Dios, de mi ministración a Dios, tengo que humillarme, lo hago. Porque en este camino del servicio a Dios no es el camino como el del sistema. Aquí, para poder ser alguien en el reino de Dios, dijo Jesús, el que se cree el mayor tiene que hacerse el menor.
El que se crea tiene que ser el servidor. Necesitamos una iglesia de este tiempo que, independientemente del siglo que estamos viviendo y de las nuevas tecnologías, seamos capaces también de tomar la escoba, el pañito, tomar el lebrillo, la toalla, tomar el coche, tomar, ¿por qué no dinero para ayudar a otro? Brindarle a otro, tomarlo de la mano. La gloria del ministerio es servicio a Dios. Una iglesia, un ministerio que no entienda servicio, ¿qué son? Pablo ahí le dice, tengo dos hijos espirituales que son muy buenos en esto. Muchos de nosotros tenemos que copiar su ejemplo. Diga Epafrodito y Timoteo. Léalo en su casa. Lea, por ejemplo, el versículo 19. Dice, espero en el Señor Jesús, dice Pablo, pronto enviaros a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es decir que Pablo también lidió con esto, con esta indiferencia al servicio, con este egocentrismo hacia las cosas de Dios y el egoísmo de cómo no involucrarse más allá de lo que significa ser un asistente. Pero ya conocéis, verso 22, los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Mire cómo lo llama Pablo, porque una de las características de gente que va a estar contigo es que les une más que la sangre, más que afinidades emocionales, más que afinidades almáticas, le une el hecho de que Dios les ha llamado para servirle a Él. Yo me identifico mucho y rápidamente con alguien que le sirva a Dios. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Era su hijo espiritual, pero este es mi hermano del alma. Es mi hermano, como diría. Dice, y colaborador. Mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. La palabra ministrador significa servidor. Cuando nosotros hablamos de ministrar personas, en verdad lo que estamos es, la gente piensa que no, y le ministraron, no, lo que tú estás es sirviendo, tú lo que eres es un canal. Vamos a ministrar. Tú lo que eres es un canal, tienes que servir. Señores, esto depende de Dios. Por eso es que Él siempre se lleva toda la gloria y toda la honra. Porque nosotros lo que somos es gente que tiene que colocarse el delantal y estar listo delante de Dios para que Él nos dé y nosotros servirle a las personas de eso que Dios nos ha dado. Seguimos. Colosenses capítulo 3, 23. En el verso 23. Y todo, ayúdenme a decir eso bien fuerte, por favor. Y todo, hacerlo. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Qué significa hacerlo de corazón? Con amor. Con amor. El corazón es la ventana donde el alma y el espíritu se encuentran. El corazón es el órgano diseñado para amar.
cuando yo voy a servir, cuando yo voy a hacer algo, tengo que hacerlo con amor. Dice, como para el Señor y no para los hombres. Verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Se ministra a la gente de lo que Dios nos da para servir, pero también se ministra a Dios, porque usted sirve a Dios. Y cuando usted sirve a Dios, es para que luego usted pueda ministrar en otro nivel a las personas. La diferencia de los ministros de Dios es ministrar a Dios, servir a Dios. Y Dios te da para que ministres a la gente. Estamos siendo cartas leídas al mundo. Y hay algo que necesitamos brindar a una generación. Dios está buscando gente santa, gente obediente. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que le amemos, que le sirvamos y que le obedezcamos. Somos Misión Cristiana Mundial. Misión Cristiana Mundial.